Saludos muy cordiales para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de lectura esta semana con el documento 154 de el libro de Urantia. Vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre antes de iniciar. Muy bien, vamos entonces a dar inicio. Documento 154, los últimos días en Capernaum. En la memorable noche del sábado 30 de abril, mientras Jesús decía palabras de consuelo y valor a sus deprimidos y perplejos discípulos, se estaba celebrando en Tiberias un concilio entre Herodes Antipas y un grupo de comisionados especiales que representaban el Sanedrín de Jerusalén. Estos escribas y fariseos instaron a Herodes a que arrestara a Jesús. Hicieron todo lo posible por convencerlo de que Jesús inflamaba la plebe, incitándola a la oposición y aún a la rebelión. Pero Herodes se negó a tomar acción contra él como delincuente político. Los consejeros de Herodes le habían informado correctamente sobre el episodio al otro lado del lago, cuando la multitud quiso proclamarlo rey y cómo Jesús rechazó dicha propuesta. Uno de los miembros de la familia oficial de Herodes, Chuza, cuya esposa pertenecía al cuerpo del servicio de mujeres, le había informado de que Jesús no se proponía entrometerse en los asuntos del gobierno terrenal, que tan solo le interesaba el establecimiento de la hermandad espiritual de sus creyentes, hermandad que llamaba el reino del cielo. Herodes confiaba en los informes de Chuza, tanto que se negó a interferir en las actividades de Jesús. En ese momento también influía en la actitud de Herodes hacia Jesús su temor supersticioso de Juan el Bautista. Herodes era uno de esos judíos apóstatas que aunque nada creía, a todo le temía. Tenía la conciencia manchada por haber dispuesto la muerte de Juan y no quería enmarañarse en estas intrigas contra Jesús. Conocía muchos casos de enfermedades que habían sido aparentemente curadas por Jesús y lo consideraba un profeta o un fanático religioso relativamente inocuo. Al amenazar los judíos que informarían a César de que él protegía a un traidor, Herodes los echó de la cámara del concilio. Así quedaron pues estos asuntos por una semana, durante la cual Jesús preparó a sus seguidores para la dispersión inminente. Bien, nos introduce este documento diciéndonos cómo delegados del Sanedrín de Jerusalén intentaban hacer que Herodes emitiera una orden de arresto contra Jesús. Pero Herodes, pues, por razones políticas, no lo iba a hacer y dijo que no. Sin embargo, también, como dice allí, él tenía temor de meterse en más problemas porque se sentía culpable por la muerte de Juan el Bautista y además confiaba en los informes que su familia Chuza le había asegurado de que Jesús no estaba intentando ninguna revuelta de gobiernos pues políticos o algo terrenal, sino que era algo espiritual y que él llamaba a ese reino el reino de los cielos. Entonces así él estaba tranquilo. Pero pues que venían de Jerusalén no quedaron como muy convencidos y amenazaron con irlo a acusar allá ante César inclusive, de que estaba defendiendo a un traidor. Pero Herodes pues no tuvo temor, los echó y así dio un tiempo prudente para que Jesús por próximos días pues tuviera tiempo de organizarse y ver qué iba a hacer.
Adelante, Ariel. Quería saber si Herodes y Pilatos tenían como el mismo cargo ante el César. Yo entiendo que no, porque Herodes era más bien un cargo de tipo de la ley judía y ellos eran más como sí, de los judíos en cierta forma. En cambio, Pilato no, era un enviado por el César, era romano. De hecho, Herodes era judío, aunque no muy practicante ni creyente, como acabamos de leer allí. No creía en nada, pero a todo le tenía miedo. Entonces Herodes era más bien como de la ley judía, del Sanedrín, y ellos en cierta forma tenían, hasta donde yo entiendo, cierto poder y podían encarcelar a alguien y hasta condenar a pena de muerte, porque Herodes condenó a pena de muerte a Juan el Bautista. Waldemar, Sí, 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 esa es una cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención, porque como que hay una parte donde dice, cuando Salomé baila, dice, te daré la mitad de mi reino, pues en realidad era un nombramiento, yo creo que era un nombramiento, una concesión que los romanos o el César le hizo a Herodes, pero en realidad era como más como de nombre. El que mandaba en realidad era Pilatos porque era el representante de Roma. Pero sí es una cosa muy curiosa. Yo creo que sería bueno que alguien que sí, supiera más sí, de esto nos aclarara más adelante, ¿verdad? Porque como unas sí, concesiones, por sí. cierto, porque Herodes mandaba en ciertas partes, su hermano Felipe en otras partes, como que cada uno Ujú. mandaba en ciertas áreas. Pero yo me pongo a pensar que el que mandaba realmente y que era dueño de todo Sí, eso, pues claro. era el César. César romano Sí. hacía lo que quería allí. De Y, esta forma, sí. y Pilatos era el gobernador de la región, de toda esa región, de todo. Representante, sí. Bien, una semana de asesoría. Del 1 al 7 de mayo, Jesús sostuvo consultas íntimas con sus seguidores en la casa de Zebedeo. Solo los discípulos probados y de confianza fueron admitidos a estas conferencias. En esta época solo había unos 100 discípulos con suficiente fuerza moral para enfrentarse valerosamente a la oposición de los fariseos y declarar abiertamente su adhesión a Jesús. Con este grupo celebró sesiones por la mañana, por la tarde y por la noche. Todas las tardes se reunían junto al mar pequeños grupos de interesados y algunos de los evangelistas o apóstoles conversaban con ellos. Estos grupos pocas veces llegaron a ser de más de 50 personas. El viernes de esta semana, los dirigentes de la sinagoga de Capernaum tomaron la acción oficial de cerrar la casa de Dios a Jesús y a todos sus seguidores. Esta acción fue tomada por instigación de los fariseos de Jerusalén. Jairo presentó su renuncia como rector principal, aliándose abiertamente con Jesús. La última reunión junto al mar se celebró el sábado 7 de mayo por la tarde. Jesús dirigió la palabra a menos de 150 personas reunidas en esta oportunidad. Ese sábado por la noche marcó el punto más bajo de la corriente de popularidad de Jesús y de sus enseñanzas. De allí en adelante hubo un aumento constante, lento, pero más saludable y sólido de sentimiento favorable. Se iba formando un nuevo grupo de seguidores, construido sobre cimientos más sólidos de fe espiritual y verdadera experiencia religiosa. Ya se había terminado definitivamente esa etapa más o menos mixta y comprometida de transición entre los conceptos materialistas del reino mantenidos por los seguidores del Maestro y los conceptos más ideales y espirituales enseñados por Jesús. De este momento en adelante se proclamó más abiertamente el Evangelio del Reino en su alcance más amplio y en sus vastas implicaciones espirituales. Qué pena, ¿no? Me imagino, bueno, lo que ha sentido, haber sentido Jesús al que le haya cerrado la puerta de algunos lugares donde podía haber enseñado. Pero bueno, así fue la cosa y así nos lo narran los evangelistas. Y por otro lado, se siente bonito saber que Jairo renunció y siguió abiertamente a Jesús. Adelante, Valdemar. Bueno, sí, me llama la atención de ese conjunto de personas que le enseñó después. Pues no sabemos qué pasó con ellos, pero me imagino que en el futuro
ellos siguieron proclamando una verdad, las verdaderas enseñanzas de Jesús, aunque después, pues todos sabemos que ya la, la, la iglesia se institucionalizó con el catolicismo, etcétera, etcétera, pero yo me imagino que los primeros años después de que Jesús ascendió con su Padre, había muchas corrientes verdaderas de lo que Jesús enseñaba, porque a estas personas no sabemos qué les dijo exactamente, pero me imagino que les ha de haber reforzado mucho sus enseñanzas y me imagino que, aunque no trascendieron mucho, han de andar por ahí todas esas ideas y enseñanzas de Jesús originales. Claro, sí, por supuesto. Y muchas almas debieron haber sido am, influidas, ¿no? Por esas enseñanzas, que bueno, si no había una imprenta, no había una forma de preservar los hechos como hoy en día lo podemos disfrutar, bueno, lo poco que pudo salvarse de esa enseñanza, pues sí, debió de haberle servido a algunos seres humanos definitivamente. Y a lo mejor algo de ello está mezclado en lo que hoy conocemos también, pero no sabemos exactamente qué. Bueno, para eso son las revelaciones, ¿no? 2. Una semana de descanso. El domingo 8 de mayo del año 29, en Jerusalén, el Sanedrín aprobó un decreto que cerraba todas las sinagogas de Palestina a Jesús y a sus seguidores. Todas las sinagogas de Palestina. Esta fue una nueva usurpación de autoridad sin precedentes por parte del Sanedrín en Jerusalén. Hasta ese momento, cada sinagoga existía y funcionaba como una congregación independiente de creyentes bajo el mando y dirección de su propio consejo de rectores, como si fueran autónomas. Solo las sinagogas de Jerusalén se habían sometido a la autoridad del Sanedrín. Esta sumaria acción del Sanedrín motivó la renuncia de 5 de sus miembros. Miren que 5 de sus miembros se dieron cuenta que el Sanedrín estaba excediéndose en su autoridad. No tenía derecho a cerrar las sinagogas de Galilea. Se despacharon inmediatamente 100 mensajeros para transmitir y hacer cumplir este decreto. En el corto espacio de 2 semanas, todas las sinagogas de Palestina se plegaron a este manifiesto del Sanedrín, a excepción de la de Hebrón. Los rectores de la sinagoga de Hebrón se negaron a reconocer la jurisdicción del Sanedrín sobre su consejo directivo. Esta negación para someterse al decreto de Jerusalén se basaba en el punto de vista de la autonomía de la congregación, más que en una simpatía por la causa de Jesús, ¿no? O sea que ellos no la cerraron, pero no porque eh, tuvieran simpatía por Jesús, sino porque entendían que eso no podían hacerlo los de Sanedrín. ¿Pero qué les pasó? Lo que normalmente ocurre hasta el día de hoy. Poco tiempo después, la sinagoga de Hebrón fue destruida por un incendio. Mire, qué conveniente y qué casualidad. Este mismo domingo, por la mañana, Jesús decretó una semana de vacaciones, urgiendo a todos sus discípulos que retornaran a sus hogares o fueran a visitar a sus amigos para descansar sus almas atribuladas y decir palabras de aliento a sus seres queridos. Les dijo: idos a casa para buscar esparcimiento o pescar, mientras oráis por la expansión del reino. Esta semana de descanso permitió a Jesús visitar a muchas familias y grupos junto al mar. También fue a pescar con David Zebedeo en varias ocasiones, y aunque permaneció a solas buena parte del tiempo, 2 o 3 de los más fieles mensajeros de David Zebedeo le vigilaron constantemente, velando por la seguridad de Jesús de acuerdo con las órdenes precisas de su jefe. No hubo enseñanza pública de ningún tipo durante esta semana de descanso. Esta semana fue en la que Natanael y Santiago Zebedeo sufrieron una enfermedad bastante grave. Durante 3 días y 3 noches estuvieron agudamente afligidos por un doloroso disturbio digestivo. Durante la tercera noche, Jesús envió a Salomé, la madre de Santiago, a que descansara, mientras él ministraba a sus apóstoles dolientes. Por supuesto,
Jesús podría haber curado instantáneamente a estos dos hombres, pero no era este el método de elección del Hijo ni del Padre para tratar estas dificultades y aflicciones comunes de los hijos del hombre en los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. Jesús no recurrió ni siquiera una vez a lo largo de su pletórica vida en la carne a ningún tipo de ministerio sobrenatural para con los miembros de su familia terrenal o para beneficio de uno de sus seguidores inmediatos. Y vamos ahora a ver por qué. Es necesario enfrentar las dificultades del universo y aprender a salvar los obstáculos planetarios como parte del entrenamiento por medio de la experiencia provista para el crecimiento y desarrollo, el perfeccionamiento progresivo del alma evolutiva de las criaturas mortales. La espiritualización del alma humana requiere una experiencia íntima del proceso educativo que significa resolver una amplia gama de problemas universales reales. La naturaleza animal y las formas más bajas de las criaturas volitivas no progresan favorablemente en un ambiente fácil. Las situaciones problemáticas combinadas con los estímulos del esfuerzo conspiran para producir esas actividades de la mente, el alma y el espíritu que contribuyen poderosamente al logro de objetivos valiosos de progresión mortal y al alcance de niveles más altos de destino espiritual. Así que de las dos situaciones que nos dice este numeral, pues yo diría que la más importante para nosotros hoy en día es la final, la última, en donde se nos dice pues que un ambiente bien fácil, todo bien tranquilito, bien mamey, como se dice por allí, pues entonces lo que estamos criando son, o estaría Dios criando gente inútil, y a veces nosotros como padres podemos cometer ese error porque les queremos hacer a nuestros hijos todo tan facilito, que no tengan el más mínimo tropiezo, todo facilito. Y entonces, si uno falta y el muchacho queda de 18 o 20 años, ¿qué va a hacer después? Enseñado a que le hagan todo. Sí, Aníbal. En otras palabras, debemos estar muy agradecidos de estar en un planeta incomunicado, con rebelión, con falta de Adán y Eva, porque la tenemos bien difícil, ¿no? Mientras más dificultades hay más oportunidades de tomar decisiones y, y que son decisiones supremas las que Ajá. hacen crecer el alma. Entonces sí, debemos dar gracias de tenerla difícil. Claro, este planeta nos ofrece situaciones y circunstancias que quizás en otro de desarrollo normal pues no tienen y entonces por consiguiente no viven esas experiencias que nosotros sí estamos viviendo aquí. Recuerdo una historia de alguien que estaba viendo el capullito y estaba tratando de salir la mariposa y hacía mucho esfuerzo y él por ayudarla rompió el capullito y la ayudó a salir. Pues la mariposita se murió porque no desarrolló sus alas. Era necesario ese esfuerzo para ella poder salir, para poder fortalecer y ejercitar sus alas, y así cuando ella logra salir, puede volar. Entonces, por querer hacer un bien, pues le hizo fue un mal, porque por no dejarla sufrir, lo que comentaba ahora con los hijos. Sí, Waldemar. Sí, bueno, aunque Jesús tomó la decisión formal de no utilizar sus poderes para ciertas cosas cuando los 40 días, recordemos que ahí es donde toma decisiones importantes y una de ellas fue esa. Pero anteriormente ya él había experimentado el no usar sus poderes cuando podía haberlo hecho primero, pues un miembro de su familia directa, se murió su hermanito Amós, no sé si recuerden, y él pudo haberlo salvado. Y después, más adelante, cuando con Ganit, que se enfermó en las montañas, también pudo haberlo hecho. Entonces, ya era una decisión, yo creo que él traía interna de que no utilizar porque darle curso normal a las cosas
y todavía estamos nosotros muy esperanzados a que en milagros y milagros y milagros, y si no se hacen, pues le echamos culpa a Dios o le echamos culpa, queremos todavía esas representaciones, y es bien importante de lo que decía ahorita Aníbal. Yo considero que si Adán y Eva hubieran tenido éxito, no se nos hubieran quitado las dificultades. Teníamos, hubiéramos tenido más herramientas, pero pues así nos tocó. Eh, pero yo creo que la vida iba a seguir con dificultades, con problemas, con todo, porque de eso se trata, de vivir las experiencias, de tener una vida experiencial. Sí, correcto, y en todos los planetas así es. No es que si no hubiéramos sido un mundo como el que somos, no hubiéramos tenido dificultades, no, las dificultades las tiene que haber en todos los planetas, todos los seres humanos tenemos que tomar decisiones, vivir experiencias, cometer errores. Eso es parte del ser humano, viva en el planeta que viva. No hay ninguno en donde todo es maravilloso y color de rosa, no, esos planetas no existen. En nuestra mente quizás para irnos para allá, pero así no es, así no es. Bueno, pues entonces vamos a continuar con Flor. Adelante. Muchas gracias, Carlitos. 3. La segunda reunión en Tiberias. El 16 de mayo se convocó la segunda reunión de las autoridades de Jerusalén con Herodes Antipas en Tiberias. Estaban presentes los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. Los líderes judíos pudieron informar a Herodes que prácticamente todas las sinagogas de Galilea y de Judea ya habían cerrado sus puertas a las enseñanzas de Jesús. Nuevamente intentaron convencer a Herodes que mandara arrestar a Jesús a hacerlo. Sin embargo, el 18 de mayo, Herodes aprobó un plan que permitía que las autoridades del Sanedrín arrestaran a Jesús y lo llevaran a juicio en Jerusalén acusado de infracciones religiosas, siempre y cuando el gobernador romano de Judea estuviera de acuerdo. Mientras tanto, los enemigos de Jesús se dedicaron activamente a correr el rumor por toda Galilea de que Herodes se había vuelto hostil a Jesús y que tenía la intención de exterminar a todos los que creyeran en sus enseñanzas. La noche del sábado 21 de mayo, llegó a Tiberias la noticia de que las autoridades de Jerusalén no objetaban el acuerdo entre Herodes y los fariseos en el sentido de que se arrestara a Jesús y se lo llevara a Jerusalén para juzgar ante el Sanedrín, acusado de burlarse de las leyes sagradas de la nación judía. Por consiguiente, justo antes de la medianoche de este día, Herodes firmó el decreto que autorizaba a los oficiales del Sanedrín a arrestar a Jesús dentro de los dominios de Herodes y a llevarlo por la fuerza a Jerusalén para someterlo a juicio. Gran presión de muchos lados fue ejercida sobre Herodes antes de que éste consintiera en otorgar ese permiso. Y él bien sabía que Jesús no podía esperar un juicio imparcial ante sus encarnizados enemigos de Jerusalén. Increíble, tanto le dieron, tanto estuvieron trabajando en la idea que lo lograron, ¿verdad? Qué pena. Bueno, adelante, Valdemar. Sí, me llama la atención ahí como, no sé cómo le plantearon a Herodes, porque dice ahí, le informaron que ya estaban cerradas las sinagogas, no le dijeron, nosotros mandamos las sinagogas, como para quitarle popularidad a Jesús de que las sinagogas estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, cuando en realidad lo vimos en el numeral anterior, ellos fueron los que hicieron arbitrariamente ese mandato. Entonces, Herodes me imagino que habría dicho, no, pues entonces sí, Jesús no está tan bien parado ahí con todas las sinagogas, pero fue una orden. Y se me hace también que sucede actualmente ante decisiones injustas, la gente aunque sabe que no es lo correcto, se alinean con la autoridad. Lastimosamente sucede en muchos casos actualmente en la política de que, aunque no están de acuerdo con la decisión del poderoso, pues se alinean. Pero aquí sí me llamó la atención eso de que le dicen a Herodes, ya todas las sinagogas están cerradas,
pero diciéndole como que fueron decisiones de las mismas sinagogas, o sea, no que ellos mandaron ese, ese, este, ese cierre a las enseñanzas de Jesús. Gracias, Valeria. Pues sí, estrategias políticas, ¿verdad? A fin de cuentas. Adelante, Claudio. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bueno, yo lo que me pregunto es, ¿dónde estaba la burla sobre las enseñanzas de lo que eran las costumbres judías? ¿En dónde estaba la burla? El no estar de acuerdo no significa burlar. De hecho, ellos entonces estarían burlándose de todos los gentiles por las costumbres que tenían. O sea, era un caso de no tener capacidad de permitir que alguien pueda pensar distinto, ¿no? O sea, o quizás también era temor de que pudiese convencer a muchos de esa posición. Pero realmente no sé dónde está esa acusación de burlarse de las costumbres. Era eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Valemar. Sí, sí, bueno, yo considero que es una expresión nada más de burla, más que nada, pues no hacía caso de algunas, como el sábado, como la limpieza de las manos, ritual. A lo mejor es una expresión de decir como que no hacía caso, pero no da una burla como jajaja, ¿verdad? Era como no hacer caso omiso o poco caso de las tradiciones. Eso es lo que les enojaba mucho a los judíos, sobre todo a los de Jerusalén, que eran un poquito o un muchito más estrictos en esas costumbres de ancestrales, ¿no? Y yo lo veo así como que era pues una manera de decir que no respetaba las leyes de ellos. De acuerdo Claro. contigo, Valdemar, pero de todas maneras, eso es causa de muerte. De, o sea, es un poco exagerado, ¿no? Demasiado exagerado, diría yo. Y ahí te das cuenta de la total ignorancia y la falta de entendimiento que hay, porque claramente lo único que están demostrando es ignorancia y falta de entendimiento en lo que eran las enseñanzas de Jesús. Simplemente estaban cerrados en lo que ellos creían y eso era ley para ellos, sin tener un criterio más amplio, sin abrir la puerta siquiera para poder visualizar si por ahí podía haber algún tipo de enseñanza. Simplemente no era lo que ellos querían, se negaron y punto. Carlitos, te paso la palabra. Gracias, Flor. 4. El sábado por la noche en Capernaum. Este mismo sábado por la noche se reunió en la sinagoga de Capernaum un grupo de 50 ciudadanos sobresalientes para discutir la cuestión candente del momento. ¿Qué hemos de hacer con Jesús? Hablaron y discutieron hasta después de la medianoche, pero no pudieron encontrar un terreno común para el acuerdo. Aparte de unas pocas personas que se inclinaban a creer que Jesús tal vez fuera el Mesías, al menos un santo varón, o tal vez un profeta, la asamblea estaba dividida en 4 grupos, casi iguales, que sostenían respectivamente los siguientes puntos de vista sobre Jesús. Primero, decían unos, que era un fanático religioso, iluso e inocuo, es decir, no representaba ningún peligro. Segundo, otro grupo decía que era un agitador peligroso y astuto, capaz de incitar a la rebelión. 3, que estaba aliado con los demonios, que podía ser aún un príncipe de los demonios. Y un cuarto grupo que estaba fuera de sí, que estaba loco, mentalmente desequilibrado. Si hubiéramos estado ahí, ¿en cuál de esos grupos estaríamos nosotros? Mucho se habló sobre las doctrinas que Jesús predicaba con efecto perturbador sobre la gente común. Sus enemigos sostenían que sus enseñanzas no eran prácticas, que se corría el peligro de una desintegración total
si todo el mundo decidiera esforzarse honestamente por vivir de acuerdo con sus ideas. Y los hombres de muchas generaciones subsiguientes han dicho las mismas cosas. Muchos hombres inteligentes y con buenas intenciones, aún en las edades más esclarecidas de estas revelaciones, sostienen que no se podría haber construido la civilización moderna sobre las enseñanzas de Jesús. Y en parte tienen razón, pero todos estos descreídos olvidan que se podría haber construido una civilización mucho mejor sobre sus enseñanzas y que alguna vez así se hará. Este mundo nunca ha intentado seriamente llevar a cabo las enseñanzas de Jesús a gran escala, a pesar de que a menudo se han hecho intentos tibios de seguir las doctrinas del llamado cristianismo. Vemos pues entonces las opiniones que tenían esos del Sanedrín tan diferentes sobre Jesús, tan distintas, y no creo que ninguna de esas cuatro se acerque un poco a lo que era. Me parece que no. Y finalmente entonces nos dice de que la sociedad moderna, la civilización actual, si se basara en muchas de las cosas de Jesús, pues podría haber sido mucho diferente, muy distinto a como es ahora. Recordemos que al fin y al cabo están basadas en el cristianismo, pero el cristianismo no son los mensajes y las palabras y las enseñanzas de Jesús. El cristianismo es más bien la interpretación que hizo Pablo y en eso se basó. Y aún así, mire, el progreso, el Occidente, Europa y aquí América especialmente, seríamos muy diferentes si no hubiera habido evangelios, por ejemplo, ni las cartas de Pablo, ni nada de eso. Si no hubiera habido Nuevo Testamento, no sé cómo seríamos, qué religión tendríamos, no sé, no tengo idea. En parte eso ayudó y sirvió. Pero si hubieran sido las enseñanzas directamente de Jesús, pues la cosa sería mucho más diferente. Vamos a ver, Waldemar, ¿qué opina? Sí, sí, además de eso, me acordé de algo que dice Flor, seguido de la masa crítica, porque sí me imagino que debe haber muchos grupos, y sobre todo con la revelación, que están haciendo esfuerzos. Yo he visto ya muchos videos de muchas personas, no quiero decir a nadie para no omitir, pero se están haciendo muchos esfuerzos, pero todavía es muy pequeña en cantidad, digo, comparándolo con toda la población mundial. Entonces, cuando se llegue a a esa masa crítica, yo creo que se van a tener progresos más espectaculares sobre esto. Gracias, Waldemar. Bien, pues continuemos entonces con Flor. El memorable domingo por la mañana. El 22 de mayo fue un día memorable en la vida de Jesús. Este domingo por la mañana, antes del amanecer, uno de los mensajeros de David llegó con con gran prisa de Tiberias, trayendo la noticia de que Herodes había autorizado o estaba a punto de autorizar el arresto de Jesús por parte de los oficiales del Sanedrín. Al recibir la noticia de este peligro inminente, David Zebedeo despertó a sus mensajeros y los envió a todos los grupos locales de discípulos, llamándolos para un concilio de emergencia a las 7 de esa misma mañana. Cuando la cuñada de Judá, hermano de Jesús, escuchó este informe alarmante, rápidamente pasó la noticia a todos los de la familia de Jesús que vivían cerca, convocándolos a la casa de Zebedeo. En respuesta a este llamado de urgencia, pronto se congregaron María, Santiago, José, Judá y Ruth. En esta reunión temprano por la mañana, Jesús impartió sus instrucciones de despedida a los discípulos reunidos, o sea, que se despidió de ellos por el momento, porque bien sabía que pronto serían dispersados de Capernaum. Les instó a que buscaran a Dios para que los guiara y que llevaran a cabo la obra del reino sin temer las consecuencias. Los evangelistas debían laborar como mejor les pareciera hasta el momento en que se los llamara. Seleccionó a 12 entre los evangelistas para que lo acompañaran. Ordenó a los 12 apóstoles que permanecieran con él, pasara lo que pasara. Instruyó a las 12 mujeres que permanecieran en la casa de Zebedeo y en la casa de Pedro hasta que él enviara por ellas. Jesús aprobó que David Zebedeo continuara con el servicio de mensajeros por todo el país. Y David,
Al despedirse del maestro, dijo, Maestro, sal y haz tu obra. No te dejes atrapar por los fanáticos y no dudes que los mensajeros estarán siempre a tu alcance. Mis hombres no te perderán nunca de vista y por su intermedio estarás informado sobre el progreso del reino en otras regiones y por ellos sabremos nosotros de ti. Nada puede ocurrirme que interfiera con este servicio porque he nombrado líderes sustitutos en primero, segundo y aún tercer término. No soy instructor ni predicador, pero mi corazón me exige que haga esto y nadie podrá disuadirme. A eso de las 7:30 de esta mañana dio comienzo Jesús a su discurso de despedida a casi 100 creyentes que se apiñaban en el interior de la casa para escucharlo. Era esta una ocasión solemne para todos los presentes, pero Jesús parecía estar especialmente alegre. Había vuelto a ser el mismo. La seriedad de las últimas semanas había desaparecido y los inspiró con palabras de fe, esperanza y valor. Qué bonito y además emocionante leer las palabras de David. Y desafortunadamente no supimos quién era él, al menos que yo sepa, no hay mucho conocimiento sobre David y fue hermoso todo lo que hizo, porque la labor de él, toda la logística de todos los eventos, de todas los campos, de todos los corredores, los informes de un lado a otro, en verdad fue una labor impresionante. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo era su mente para poder controlar y llevar a cabo todo ese manejo de información y hechos que finalmente ayudaron en gran medida a toda la logística de los eventos? Y es una verdadera pena que no nos haya llegado su persona. Bueno, nos está llegando ahora, lo cual ya es algo bonito, ¿no? Adelante, Valdemar. Sí, impresionante lo de David, esa misión que tuvo y por voluntad nadie se la mandó. Más adelante se va a ver todo lo demás que hizo, tremendo. Y hay que acordarnos que Jesús vivió en casa de los Zebedeo y David, por supuesto, que lo conoció bien. Y hay que recordar que sus hermanos Santiago y Juan, pues en realidad Jesús no los llamó, sino ellos se invitaron solos. ¿Se acuerdan que hasta le reclamaron de que por qué no los había invitado? Me imagino que si David en ese momento hubiera también solicitado entrar como apóstol, lo hubiera hecho perfectamente, pero su misión fue de otra magnitud, muy importante, de veras, porque ¿qué hubiera sido si no hubieran tenido todas esas comunicaciones? Ujú. No sé si es antes o después, para no adelantarme, lo del campamento, creo que ya pasó, ¿verdad? Lo del campamento que armaron, él era el administrador también de ahí, entonces era una labor titánica y yo creo que eso nos debe de servir a nosotros como ejemplo de que no nada más predicando, no nada más eh, enseñando, da unos servicios, sino también con otras cosas pequeñas o grandes, pero que no deben de ser directamente con la proclamación, sino con el servicio, que es lo que Jesús vino a hacer, a decir que sirviendo a tu prójimo es como estás haciendo la voluntad del Padre. Gracias. Gracias, Adema. Claro, y que a veces no es necesario que todo el mundo se entere de lo que haces, ¿no? Pero por debajo del agua o tras bambalinas estamos ayudando a que las cosas se den. Eso es importante. Y a David después le fue bien, pero luego no me quiero adelantar. Adelante, Claudio. Realmente un ejemplo, David. Eh, yo la enseñanza que tomo de esto, ¿no? Es un poco lo que decía recién Valdemar. Cada uno podemos llegar a tener algún don diferente. Algunos tienen el don de la predicación, de poder así también convencer a otros con la elocuencia de sus palabras, y otros simplemente trabajan en silencio haciendo otro tipo de cosas. Pero eso no quita, por lo que le dijo David a Jesús, que le faltara fe, que no creyera en él. Todo lo contrario. O sea, uno puede ver que en él había más fe que muchos de sus apóstoles. Entonces, bueno, es para reflexionarlo. Gracias. Sí, muy, muy interesante, en verdad.
Gracias. 6. Llega la familia de Jesús. Eran aproximadamente las 8 de la mañana de este domingo cuando 5 miembros de la familia terrenal de Jesús llegaron al lugar en respuesta al llamado urgente de la cuñada de Judá. De todos sus parientes en la carne, solo Ruth creía constantemente y de todo corazón en la divinidad de su misión en la tierra. Judá, Santiago y aún José todavía mantenían mucha de la fe en Jesús, pero habían permitido que el orgullo interfiriera con su mejor criterio y sus verdaderas inclinaciones espirituales. María estaba igualmente dividida entre el amor y el temor, entre el amor materno y el orgullo familiar. Aunque las dudas le atormentaban, no podía olvidar del todo la visita de Gabriel antes del nacimiento de Jesús. Los fariseos habían intentado persuadir a María de que Jesús estaba fuera de sí, demente. La urgían a que fuera a verlo con sus hijos, a que tratara de disuadirlo de sus esfuerzos de enseñanza pública. Aseguraban a María de que la salud de Jesús estaba a punto de quebrantarse y que si se le permitía seguir por ese camino, el deshonor y la ignominia terminarían por caer sobre la familia entera. Así pues, cuando la cuñada de Judá trajo la noticia, los 5 partieron inmediatamente a la casa de Zebedeo, pues se encontraban todos juntos en casa de María, donde se habían reunido con los fariseos la noche anterior. Habían conversado con los líderes de Jerusalén hasta muy entrada la noche, y todos ellos estaban más o menos convencidos de que Jesús desde hacía un tiempo actuaba en forma extraña. Aunque Ruth no encontraba explicaciones para todos sus actos, insistió que Jesús había sido siempre recto para con su familia y se negó a participar en el plan de disuadirlo a continuar con su obra. Camino a la casa de Zebedeo hablaron de estas cosas y decidieron tratar de persuadir a Jesús que se volviera con ellos, porque según dijo María, sé que puedo influenciar a mi hijo si él regresa a casa y me escucha. Santiago y Judá habían oído rumores sobre el plan de arrestar a Jesús y llevarlo a Jerusalén para juzgarlo. También temían por su propia seguridad. No se habían preocupado gran cosa mientras Jesús gozó de popularidad, pero al volverse el pueblo de Capernaum y los líderes de Jerusalén repentinamente contra él, empezaron a sentir agudamente la presión de la supuesta ignominia de su posición comprometida. Pensaban, pues, encontrarse con Jesús, apartarse con él e instarlo a que regresara con ellos a la casa. Tenían decidido asegurarle que olvidarían su abandono, que olvidarían y le perdonarían todo, siempre y cuando él desistiera de la tontería de predicar una nueva religión que tan solo le ocasionaría problemas y desencadenaría el oprobio sobre su familia. A todo esto Ruth solo decía: le diré a mi hermano que pienso que es un hombre de Dios y que espero que esté dispuesto a morir antes de permitir que estos malvados fariseos pongan fin a su predicación. José prometió que vigilaría a Ruth, mientras los demás argumentaban con Jesús. Cuando llegaron a la casa de Zebedeo, Jesús estaba en medio de su discurso de despedida a los discípulos. Trataron de entrar, pero la gente estaba tan apiñada que fue imposible. Terminaron por instalarse en la terraza de atrás y pasar la voz de persona a persona hasta que finalmente Simón Pedro le susurró la nueva a Jesús, interrumpiendo su discurso para este fin y diciéndole: he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y ansían hablar contigo. No se le había ocurrido a su madre cuán importante era este mensaje de despedida a sus seguidores. Tampoco sabía ella que dicho discurso podría ser interrumpido en cualquier momento por la llegada de sus captores. Ella realmente pensó que después de tan prolongada aparente desaveniencia,
Habiendo ella y sus hermanos tenido la benevolencia de acudir donde él, Jesús interrumpiría inmediatamente su discurso para reunirse con ellos en cuanto se enterara de que lo estaban esperando. Fue este otro de esos casos en los que su familia terrenal no podía comprender que él debía ocuparse de los asuntos de su padre. Así pues, María y sus hermanos se sintieron profundamente heridos cuando, a pesar de que interrumpió su discurso para recibir el mensaje, en vez de salir corriendo a su encuentro, levantó su voz melodiosa para decir: Decid a mi madre y a mis hermanos que no teman por mí. El Padre que me envió a este mundo no me abandonará. Tampoco sufrirá a mi familia daño alguno. Decirles que tengan coraje y que confíen en el Padre del reino. Pero después de todo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y abriendo los brazos a todos los discípulos reunidos en la sala, dijo: Yo no tengo madre, yo no tengo hermanos. Contemplad a mi madre y a mis hermanos, puesto que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Al oír estas palabras, María cayó desmayada en los brazos de Judá. La llevaron al jardín para reanimarla, mientras Jesús articulaba las palabras finales de su mensaje de despedida. Quiso ir entonces a conferenciar con su madre y sus hermanos, Jesús, ¿no? Pero llegó un mensajero urgente a Tiberias trayendo la noticia de que ya venían los oficiales del Sanedrín con permiso para arrestar a Jesús y llevarlo a Jerusalén. Andrés recibió este mensaje e, interrumpiendo a Jesús, se lo transmitió. Andrés no recordaba que David había apostado unos 25 centinelas alrededor de la casa de Zebedeo para que nadie pudiera sorprenderlos. Por eso preguntó a Jesús qué debían hacer. El maestro permaneció de pie, callado, mientras su madre, habiendo oído las palabras "Yo no tengo madre", se estaba recuperando de la conmoción en el jardín. En ese preciso instante, una mujer en la sala se puso de pie y exclamó: Bendito sea el vientre que te dio a luz, y benditos sean los pechos que te amamantaron. Jesús se volvió por un momento de su conversación con Andrés para responder a esta mujer diciendo: No, más bien bendito es aquel que escucha la palabra de Dios y se atreve a obedecerla. María y los hermanos de Jesús pensaban que Jesús no los comprendía, que había perdido el interés en ellos, sin darse cuenta de que eran ellos los que no comprendían a Jesús. Jesús comprendía plenamente cuán difícil era para los hombres romper con su pasado. Sabía cómo gana el predicador a los seres humanos con su elocuencia, cómo responde la conciencia al llamado emocional, así como la mente responde a la lógica y a la razón. Pero también sabía cuánto más difícil es persuadir a los hombres a que deshereden el pasado. Es por siempre verdad que todos los que piensan que son mal comprendidos o que no son apreciados, tienen en Jesús un amigo comprensivo y un consejero compasivo. Él había advertido a sus apóstoles que los enemigos de un hombre pueden estar en su propia casa, pero apenas si se había percatado cuán cerca estaba esta predicción de su propia experiencia. Jesús no abandonó a su familia terrenal para hacer el trabajo de su Padre. Ellos lo abandonaron a él. Más tarde, después de la muerte y resurrección del Maestro, cuando Santiago se relacionó con el primitivo movimiento cristiano, sufrió inconmensurablemente por no haber sabido disfrutar esta asociación anterior con Jesús y sus discípulos. Al pasar por estos acontecimientos, Jesús eligió ser guiado por el conocimiento limitado de su mente humana. Deseó pasar la experiencia con sus asociados como un ser humano y nada más. En la mente humana de Jesús estaba su intención de ver a su familia antes de irse. No quiso interrumpir su discurso porque no deseaba transformar este primer encuentro después de tan larga separación en un espectáculo público.
tenía la intención de terminar su discurso y luego reunirse con ellos antes de partir. Pero este plan fue frustrado por la conspiración de los acontecimientos que siguieron inmediatamente. La urgencia de su huida se acrecentó por la llegada a la puerta de atrás de la casa de Zebedeo de un grupo de mensajeros de David. La conmoción producida por estos hombres asustó a los apóstoles, que pensaron que ya llegaban los captores, y temiendo un arresto inmediato, salieron deprisa por la puerta de adelante hacia la barca que estaba esperando. Y todo esto explica por qué Jesús no vio a su familia que estaba esperando en la terraza de atrás. Pero sí dijo a David Zebedeo al subir a la barca en rápida huida: diles a mi madre y a mis hermanos que agradezco su venida y que tenía la intención de verlos. Adviérteles que no se ofendan, sino más bien que traten de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios y de obtener la gracia y el coraje para hacer esa voluntad. Ya vemos pues este relato como un poco triste, porque uno quisiera que sí se hubieran visto y hubieran conversado, pero pues no fue así. Y entonces para María fue tremendo escuchar que su hijo está diciendo allá: yo no tengo madre. Pongámonos en esa situación, y eso no es fácil. Con razón se desmayó. Pero bueno, así fueron los acontecimientos. Sí, Waldemar. Sí, en ese sentido hay que, o sea, la separación entre lo que es carnal y lo que es espiritual. Pues lógico, pues María sí era la mamá de Jesús en cuanto a la carne, pero en cuanto a la voluntad del Padre todavía tenía sus dudas. Y otra cosa, son varios detalles aquí. Uno primero que ellos fueron a ver a Jesús no para apoyarlo, fueron para convencerlo de que se fuera, se regresara, porque sí les hicieron caso a los del Sanedrín de que pues que estaba en riesgo su fama o su integridad como familia, y entonces no estaban tan convencidos, excepto Ruth, de que Jesús tenía su misión muy, muy clara y muy específico, pero en realidad todavía la familia de Jesús no estaba completamente con él. Pues adelante, Aníbal. Hasta la familia pensaba que estaba loco. Es posible que algunos de ellos, cada uno de ellos tenía su opinión, pues es una familia numerosa, no todos pensaban igual, porque ya Sí, vemos que Ruth pensaba diferente. sí, Pero aparte, como estaban, como fueron influenciados por los mensajeros del Sanedrín, les metieron a ellos les insinuaron: él está loco, él está mal, si sigue por ese camino, esto va a terminar mal y los va a afectar a ustedes como familia. Entonces, por eso ellos pues les creyeron a esas personas que supuestamente son de cierta autoridad y respeto, y fueron a convencerlo. Si hubieran podido hablar con Jesús, yo, pues desde luego, Jesús no hubiera aceptado esa invitación a devolverse con ellos. Les hubiera explicado de alguna forma, o no, no sé, pero no se hubiera ido con ellos otra vez, no, desde luego que no. sí, Pero así es como ocurrieron los sucesos, sí. Pues continuamos entonces con Flor. Gracias, Carlitos. 7. La apresurada huida. Así pues, la mañana de este domingo 22 de mayo del año 29 después de Cristo, Jesús se embarcó con sus 12 apóstoles y los 12 evangelistas, huyendo apresuradamente de los oficiales del Sanedrín, que se dirigían a Bethsaida con el permiso de Herodes Antipas para arrestarlo y llevarlo a Jerusalén, donde lo juzgarían porque había sido acusado de blasfemia y de otras contravenciones a las leyes sagradas de los judíos. Eran casi las 8:30 de esta hermosa mañana cuando estos 25 se sentaron en la barca y remaron hacia la costa oriental del mar de Galilea. Seguía a la barca del maestro una embarcación más pequeña que contenía a 6 de los mensajeros de David, quienes tenían instrucciones de mantenerse en contacto con Jesús y sus asociados y asegurarse de que la información de sus andanzas y de su seguridad se transmitiera regularmente a la casa de Zebedeo en Bethsaida, que había servido como cuartel general de la obra del reino durante cierto tiempo. Pero Jesús jamás volvería a morar en casa de Zebedeo. De ahora en adelante y durante el resto de su vida en la tierra, el maestro verdaderamente no tuvo dónde reposar su cabeza.
Nunca más llegó a tener algo que se pareciera a un domicilio estable. Remaron hasta cerca de la aldea de Queresa, confiaron la barca a los cuidados de amigos y comenzaron las peregrinaciones de este último año memorable en la vida del maestro en la tierra. Permanecieron cierto tiempo en los dominios de Felipe, yendo de Queresa a Cesarea de Filipo y de ahí camino hacia la costa de Fenicia. La multitud permaneció alrededor de la casa de Zebedeo, observando estas dos embarcaciones que navegaban por el lago hacia la orilla oriental. Ya estaban bien alejados cuando llegaron los oficiales de Jerusalén buscando a Jesús. Se negaban a creer que se les había escapado. Y mientras Jesús y sus asociados estaban viajando hacia el norte por Betania, los fariseos y sus asistentes pasaron casi una semana entera buscándole en vano en las cercanías de Capernaum. La familia de Jesús volvió a su casa en Capernaum y allí pasaron casi una semana hablando, discutiendo y orando. Estaban llenos de confusión y consternación. No pudieron tranquilizarse hasta el jueves por la tarde, cuando volvió Ruth de visitar la casa de Zebedeo y les dijo que había oído de David que su padre hermano estaba a salvo y en buena salud, abriéndose camino hacia la costa de Fenicia. La lectura de hoy fue hecha por Carlitos García y una servidora Flor Robles. Y también quería aclarar, o no aclarar, porque está muy bien lo que dijeron Carlos y Waldemar sobre la pregunta de Aníbal sobre Herodes y Pilato. Entonces se me quedó la curiosidad. Pilato realmente era el gobernador, el representante de Roma, era el que mandaba. ¿Ok? Eso es un país dominado por una potencia extranjera. Israel siempre tuvo rey desde Saúl y después los descendientes debían ser del linaje de David. Pero entonces Herodes va a ser un rey en ese sentido, el rey de los judíos. Por eso cuando a Jesús le dicen, tú quieres ser el rey de los judíos, está tentando directamente contra Herodes, que es ser el rey de los judíos. Pero Herodes no era rey de todo el Israel, era más que todo, a él le tocaba lo que es Galilea y el este del Jordán, que se llamaba a Perea, creo que es. Entonces, como a Juan Bautista estaba por esa zona, por la Perea, él pudo matarlo, a Juan Bautista. A Jesús lo van a agarrar en Judea y él no tiene jurisdicción en Judea. Por eso él no podía matar a Jesús como hizo con Juan Bautista. Después, y lo va a tener que decidir es Pilato, que es el gobernador. Pero también más adelante, Herodes va a decidir la muerte de Santiago apóstol, el hermano de Juan. Fue el primero de los apóstoles que murió un poquitos años después de Jesús, y lo mandó a matar Herodes por la misma confabulación de los fariseos entonces él, para congraciarse con el pueblo, porque el problema era que Herodes ni siquiera era judío de creencia, pero no era judío de nacionalidad, o sea, y mucho menos tenía sangre de David. Entonces él era un rey puesto allí simplemente por sus conchupancias con los romanos. Pues a él lo pusieron ahí, fueron los romanos. Ni eso ni los judíos lo querían. Pero él va a decidir la muerte de Herodes, pero es lo que querían hacer los fariseos, capturar a Jesús. Pero capturarlo no decidía que ellos lo podían matar. Por eso ellos van a tener que ir a Herodes para que lo maten. Y cuando van a hacer con Santiago, van a hacer lo mismo. Herodes lo manda a matar, pero quien lo mata es Roma, lo mata un soldado. Eso un poquito para aclarar. Y por último, nada más quería decir el sentimiento que me ha dejado escuchar este documento, que no sé, lo he escuchado desde otra actitud y con bastante pesar, porque me ponía en el puesto de Jesús todo el sufrimiento el de sus apóstoles y también el de su familia. Yo me ponía a imaginar que mi hermano un día salga diciendo que él es hijo de Dios y que Dios lo envió aquí a cambiar el mundo. O sea, que pensara yo de mi hermano, un hermano mío de sangre que se crió conmigo, que estuvimos jugando, o que una hija mía, un hijo mío me salga con eso. O sea, entiendo también a la familia de Jesús, ¿no? Porque es una cosa muy, muy fuerte.
y más para un pueblo donde Dios no tiene hijos. Dios es uno. Ah, escucha Israel, Dios es uno. No hay tres, ni cuatro, ni este Dios tiene hijos. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús es realmente una blasfemia para ellos. Yo lo entendía de los dos lados y realmente era una tragedia. O sea, eso no tenía solución. Eso es todo. Gracias. Gracias, Luisito. Les agradezco realmente toda su paciencia, asistencia, colaboración con el Grupo X. Y entonces los invito muy cordialmente para el próximo jueves para leer el documento 155. Como siempre digo, si le pueden dar una leída antes, mucho mejor. Y si tienen las preguntas ya anotaditas, también mucho mejor. Bien, les deseo entonces un resto de día muy feliz y un resto de semana también Gracias. igualmente. Y nos veremos el próximo jueves con el favor de nuestro Padre. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Feliz noche.